Diga, amadas hermanas y amados hermanos también que honran con su presencia en este culto tan bendecido, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho? Amén. No, de verdad, ¿cuántos dan gloria al Señor por todo lo que Dios ha hecho? Amén. Esta es obra del Señor, amados hermanos. Y es una paz y un beneficio que el mundo no puede tener. El mundo recibe la gracia común de parte del Señor al ver el sol. El Señor le presta el oxígeno. Pero el mundo no tiene esa relación tan personal con Cristo Jesús que tenemos usted y yo. El mundo siente alegría efímera, pero lo que hay en nosotros es gozo del Espíritu Santo, amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, antes de irse, y así vaya conmigo así rapidito a Juan 16, 33. Antes de irse y antes de comenzar a dar gracias al Padre, el Señor dijo las siguientes palabras. Dice el 32: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, les dijo a los discípulos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y oiga lo que dice el versículo 33, y esta palabra que alcanzó a los discípulos nos alcanza a nosotros también. Porque dice la palabra en el versículo 33 de Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solamente para ti. Padre, delante de ti presento mi corazón, mis labios, mi mente y el corazón de tus siervos también y sus oídos, Padre, para que la palabra que tú vas a sembrar esta tarde, Padre eterno, caiga sobre buena tierra, Señor, sobre una tierra probada y arada por tu Espíritu Santo, Padre. Por muchos, Señor mi Dios, arada por la prueba, Padre, por la necesidad, pero en medio, Señor mi Dios, de toda, Padre bendito, prueba, Padre eterno, y en medio de todo fuego, Señor, del crisol en que somos probados, Padre bendito, Señor mi Dios, tú haces relucir tu misma imagen y tu misma presencia en cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor mismo dice en su palabra, como en el versículo 16 del siguiente capítulo 17, dice, o en el 15 dice: Padre, yo no te pido que, o no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor, amados hermanos, en todo momento nos está guardando del mal a sus hijos. Estamos siendo atacados por el enemigo, estamos siendo tentados en nuestra carne. Todos los días la tentación se ofrece para poder abandonar al Señor y mirar las cosas de este mundo. Pero el Señor no rogó que nosotros no fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos guardados de la maldad. Y el versículo 16, el Señor nos dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como el Señor Jesucristo no es de este mundo, no pertenece a este sistema, nosotros, cuando hemos sido sacados y arrebatados de las brasas mismas del infierno por la obra de Cristo en la cruz, y hemos sido trasladados a su reino, como lo dice Colosenses, amados hermanos, nosotros ya no somos del mundo. Y el Señor, a través de su palabra, a través de la oración y a través de la palabra, Él nos purifica y nos santifica y nos prepara para el momento de la prueba. Si usted recuerda la parábola del sembrador, había un tipo de tierra que era tierra, o un tipo de terreno que era pedregoso. Un terreno pedregoso donde la semilla cayó. Y dice la palabra que germinó poco,
Cuando germinó, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Y cuando el Señor lo compara, ese terreno pedregoso, dice que es cuando la palabra cae en un corazón endurecido. Pero cuando viene la prueba por la persecución y la persecución de la palabra, estos huyen y vuelven atrás. Por eso, amados hermanos, nosotros nuestra vida debemos tenerla en íntima comunión con el Señor, en oración y palabra, porque estos dos ejercicios espirituales a nosotros nos santifican, nos hacen vivir como el Señor dijo. Ellos no son del mundo, te ruego que los guardes del mal aunque están en el mundo. La palabra nos santifica, porque el versículo 17 de Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, amados hermanos, la incredulidad puede generar un corazón endurecido. Pero el atender esta palabra y venir a esta palabra con fe, esta palabra nos limpia y nos santifica. ¿Para qué? Para el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos dejó en esta tierra? A pesar que ya no pertenecemos al mundo. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos dejó sobre esta tierra y nos dejó en medio de este mundo? La razón es que así como Él nos apartó del mundo y nosotros ya no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, el Señor ahora nos envía. ¿Para qué nos envía? Versículo 20 dice: mas os ruego, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos deja en este mundo? La razón por la cual el Señor nos deja en este mundo es para que testifiquemos sus maravillas, para que seamos testigos del poder de Dios, testigos de sus maravillas, como lo hemos escuchado esta tarde, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y a pesar de la aflicción, el Señor pone paz en medio de la tormenta. A pesar de la aflicción, el Señor está con nosotros y nos saca adelante. Pero a pesar también de estar en este mundo, el Señor también nos pide a santificarnos en su palabra, retener su palabra, pero también predicar la palabra y el evangelio para que aquellos que están en el mundo y en oscuridad también escuchen el mensaje de salvación y se salven y salgan de este mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor nos deja en el mundo? El propósito por el cual el Señor nos deja en este mundo es para predicar el evangelio. Pero Él mismo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a Marcos 6. Recuerden que es el Señor el que nos ha dejado acá. Y es el Señor el que nos envía a predicar. Y predicar el evangelio es un acto de obediencia al Señor. Predicar el evangelio no es una carga, es un acto de obediencia al Señor. Y mientras nosotros estamos aquí, la manera en la cual vamos a poder sobrellevar todas las cosas en este mundo y avanzar en este mundo hasta la meta, hasta llegar y coronar nuestra carrera en el cielo, va a ser la vía de la obediencia. No va a ser la vía de la comodidad, ni la vía de buscar un camino fácil. Va a ser la vía de la obediencia, porque en Marcos 6:45 dice la palabra del Señor. Escuche. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto sucedió después que el Señor alimentó a los 5,000. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor los manda.
el Señor los envía. Y recuerda lo que decía Juan: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como yo he venido al mundo, así yo los envío a ellos. El Señor envió a sus discípulos a navegar en el mar. Él los envió, y ellos, sin saber lo que les iba a ocurrir, ellos decidieron obedecer al Señor. Ninguno le dijo: no, Señor, yo me quiero quedar contigo ahorita para terminar de despedir a la gente. No, ellos tomaron la barca y ellos obedecieron porque Dios mismo, Jesús mismo, los había mandado. Y escuchen lo que sucede. Y dice el 46: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y él, quien estaba solo en tierra, el Señor estaba solo en tierra. Y el 48, oiga esto: y viéndoles remar con gran fatiga. Amados hermanos, el Señor aparentemente a sus discípulos los mandó a enfrentarse a una tormenta. No aparentemente, Él los mandó a enfrentarse a una tormenta. Ellos no sabían, ellos obedecieron. El Señor nos manda a vivir una vida de santidad, predicar el evangelio, testificar de Él, serle fiel a Él. Y pareciera que en este mundo, por hacer todas estas cosas y serle fiel al Señor, enfrentamos tormentas y desafíos. Pero lo que nos ha traído hasta aquí ha sido la obediencia del Señor. Y en ocasiones pareciera que Dios se ha desatendido de nosotros, porque nos envía al mundo, nos envía a tener problemas, nos envía a tener dificultades, pero pareciera que Él no está en el asunto y nos ha abandonado. ¿Cuántas veces hemos sentido esa sensación y ese susurro del enemigo diciéndonos: Dios te ha abandonado? Porque es con lo que el enemigo ataca, para deshacer y desprestigiar la fe en el corazón de las personas. Pero el texto bíblico nos dice que Jesús estaba en tierra, pero Él los estaba observando. Amados hermanos, es que usted, en medio del problema, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, no piense que Dios no está al pendiente de usted. No piense que algo se ha salido de la voluntad del Señor. No piense ni crea que Dios no está observándolo a usted remar y remar y remar con gran fatiga, obedeciendo su palabra, obedeciendo su llamado, obedeciendo su mandato, orando y siéndole fiel. Pero pareciera que usted está remando y remando y remando y remando y no está avanzando. Pareciera que está remando en el grupo de crecimiento, en el distrito, en la congregación, está remando y no sucede nada. Pero manténgase fiel, porque el Señor lo está observando. Y el Señor, en su momento, dice la palabra, dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ellos habían salido de día y estaban ya a las 3 de la madrugada y seguían remando. Y dice la palabra: vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ¿cómo les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amados hermanos, que cuando las fuerzas ya parezcan ya que ya no están, cuando parece que toda la esperanza se ha perdido, cuando parece que ya no tengo más energía para continuar, ya no tengo más fe para continuar, cuando parece que la situación se va a hundir, la barca se va a hundir en medio del mar, amados hermanos, en ese momento justo, cuando alguien permanece fiel y sigue remando y sigue constante y sigue obedeciendo, cuando el Señor sabe que ya no vamos a dar más, ahí aparece Él. Porque en medio de nuestra debilidad Él es fuerte. Y Él permite que nuestras fuerzas se acaben, nuestras fuerzas humanas se acaben, para que reconozcamos que solamente en Él podemos salir adelante.
El Señor nos lleva al extremo. El Señor nos lleva hasta que agotamos todos los recursos humanos. El Señor nos lleva ahí porque entonces Él comienza a actuar. Ellos aguantaron hasta las 3 de la madrugada. Y otro texto dice en otro evangelio que cuando ellos pensaron que ya se iban a hundir, Él apareció. Él apareció. ¿Y por qué vieron la mano del Señor? Porque ellos fueron obedientes sin cuestionar y fueron. Y aún había un poquito de duda e incredulidad en sus corazones porque la última parte del texto así lo dice. Quiero llevarlo al último texto. Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, hay un dato, una situación bien curiosa. Pablo estaba haciendo la obra del Señor y Pablo ve hacia una región no alcanzada, la región de Asia, el Asia Menor. Él ve la región y dice, ahí necesitan de Jesús, dice él. Pablo lo vio en su parte humana y él con sus buenas intenciones dijo, ahí necesitan a Jesús, dijo. Pero escuche la importancia de ser obedientes y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, oiga, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga qué tremendo esto. El Espíritu Santo les prohibió. Y dice el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo era un hombre que andaba en el Espíritu y no satisfacía las obras de la carne. Cuando usted va a entender el propósito de Dios para su vida, cuando usted satisfaga el deseo del Espíritu en su vida, cuando usted viva en el poder del Espíritu Santo, cuando usted se aparte del mundo y deje de ver las cosas como la ve el mundo y viéndolo desde las cosas y la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, ir a Asia era la mejor opción porque ahí no conocían de Cristo. Pero el Espíritu Santo podía hablar al corazón de Pablo porque Pablo vivía en el Espíritu. Y le impidió de ir a 2 lugares. Y dice la palabra en el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Como dice, enseguida dice. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermanos, antes de hacer cada plan o de querer hacer algún rumbo en la directiva, en el ministerio, en el grupo de crecimiento, amados hermanos, tenemos que doblar rodillas y pedir la dirección del Señor. Tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? Porque muchas veces cometemos el error que como las cosas funcionaron de una manera el año pasado, las queremos volver a hacer de esa manera este año. O porque así lo hace la directiva en un año y así lo hacen en un año y tenemos 20 años de hacerlo de esa manera, así se deben hacer. Y lo digo en lo personal también que trabajo en directiva. Pero nosotros cada movimiento que vayamos a hacer, cada actividad que se vaya a hacer, cada culto que se vaya a realizar, a cada lugar que vayamos a ir, yo les admiro mucho porque salen a evangelizar. Cada lugar, cada casa donde van a ir a evangelizar, o cada lugar, parque, colonia o puesto de autobús que van a ir a evangelizar, tenemos que doblar rodillas y decirle, Señor, ¿hacia dónde me querés llevar? Y créame, Dios los va a dirigir y Dios los va a sorprender porque Él los va a llevar conforme a su voluntad. El Espíritu Santo hablaba a Pablo, pero vean hacia dónde lo llevó. Dice el 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia.
y el día siguiente a Neápolis, y de ahí, ¿a dónde? A Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad ahí. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí todo estaba bien con Pablo, habían almas ganadas, él había predicado, todo iba viento en popa, como decimos. Pero oiga lo que dice en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, oiga, rasgándole las ropas, ordenaron, oiga lo que ordenaron: azotarles con vara. Después de haberle azotado bien poquito, como dice ahí, mucho, oiga, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, Pablo fue a Filipos, a Macedonia y a Filipos, porque el Espíritu Santo lo mandó. Pablo, en obediencia a la voz del Espíritu Santo, fue a Filipos. Él iba para otro lugar. Él comenzó a ver la obra del Espíritu manifestándose con poder. Mujeres se convirtieron. Y de ahí nació una iglesia tremenda, una iglesia que no le dio ningún problema a Pablo. La iglesia de los filipenses. Pero Pablo, en obediencia al Espíritu Santo, escuche esto, Pablo, por obrar en el Espíritu, por estar predicando la palabra del Señor, Pablo fue arrestado, fue apresado, fue golpeado con varas, fue metido en la cárcel. Pablo sufrió mucho. ¿Usted cree que ha de haber sido fácil el estar recibiendo esos azotes? Pero Pablo ya había escuchado de Pedro que una noche antes de su crucifixión, él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Pablo ya había escuchado de Juan que el Señor una tarde los mandó en la barca y los mandó a enfrentarse a una gran tormenta. Y cuando sus fuerzas ya no daban más, el Señor apareció para asistirlos y deshacer esa tormenta y llevarlos a puerto seguro. Pero Pablo ya tenía el Espíritu Santo morando en él y la palabra de Dios morando en él. Por eso, en esa situación de prueba, de persecución, de necesidad, de dolor, y no era un dolor del corazón ni del alma, era un dolor físico, porque en ese momento tenían la espalda partida por los varazos que le habían dado. En ese mismo momento Pablo no abandona al Señor, ni le reclama al Señor, ni niega al Señor, porque el versículo 25 dice, o el 25 dice: pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando.
orando Pablo y Silas. ¿Y qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio del dolor, en medio del dolor, en la cárcel más oscura, en el lugar más oscuro de toda una ciudad que estaba llena de oscuridad, habían sido azotados y maltratados. Estos hombres adoraban y daban gloria al Dios de los cielos. Estos hombres no veían su condición ni veían su sufrimiento. Estos hombres veían más arriba. Estos hombres veían al Señor. Estos hombres adoraban al Señor tanto que cuando sus fuerzas no daban más y parecía que todo estaba perdido, sucedió algo. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y sigue diciendo el 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero, quizás cuando Pablo entró, fue uno de los que le dio otro macanazo, otro varazo, lo trató con mucha rudeza como un preso, como un fugitivo, y como le habían ordenado hacer con un criminal muy peligroso y con alguien muy despreciado, así lo metió al cepo, al lugar más oscuro de la prisión. Este que había maltratado también a Pablo y lo había tratado como un criminal de alta peligrosidad, y había tenido un concepto malo de él. Cuando aquel estaba en toda esa condición de sufrimiento, lo escuchó durante la noche orar y alabar al Señor, y eso comenzó a compungir su corazón y a tratar en su corazón. El Espíritu Santo comenzó a moverse en medio de la alabanza de Pablo, porque dice la palabra que los presos lo oían. Y el que estaba vigilándolo también lo escuchaba. Tanto que cuando ve la honestidad de este hombre y ve que en este hombre había algo diferente, que lo que verdaderamente predicaba y el Dios que adoraba era un Dios real, este hombre en su estado de más angustia, donde se quería matar porque pensaba que los presos se habían ido, dice la palabra que él se precipitó y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí es donde Pablo no solamente se quedó con el testimonio, porque nosotros tenemos que dar testimonio de la luz que hay en nosotros, amados hermanos. Debemos dar buen testimonio, pero no solamente debemos dar testimonio. En el momento justo también tenemos que hablar y predicar el evangelio. Porque Pablo le dice en el siguiente versículo, ellos le dijeron, y Silas también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, en el momento del dolor, en el momento de la prueba, no nos cansemos de predicar. Pablo, en el momento del dolor y en el momento de la prueba, él no se cansó de predicar. Él vio la mano del Señor abriendo las puertas, pero él no se cansó de predicar. Él no se olvidó de la misión que tenía. El Señor Jesucristo dijo: así como tú me enviaste al mundo, yo te envío a ellos, y oro también por los que han de creer por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo ya había orado por ese carcelero que por la palabra del apóstol Pablo se iba a convertir, así como el Señor Jesucristo oró también por usted y por mí. Oró por nosotros por haber creído y porque íbamos a creer a la palabra. Pero también el Señor ya oró por aquellos miembros de su casa, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, que en el momento indicado se van a convertir por la predicación que el Espíritu Santo va a hacer a través de cada uno de ustedes. Hermanos, no dejemos que las pruebas nos deshagan. No dejemos que las pruebas nos hundan.
No dejemos que las pruebas, amados hermanos, nos hagan retroceder. ¿Cuándo es que en el corazón de un hijo de Dios o de alguien que escucha la palabra, que está aquí sentado y escucha la palabra, las pruebas lo hacen retroceder? Cuando su corazón es como un terreno pedregoso que no le da oportunidad a la palabra, que no crea la palabra. Está escuchando esta tarde la palabra, pero no crea la palabra. Por eso la palabra parece germinar un poquito, pero cuando el sol sale se marchita. ¿Por qué? Porque a la primera prueba retrocedemos. Gloria al Señor por mis hermanas que han contado su testimonio. Nunca perdieron la fe y vieron la mano del Señor. El Señor las llevó hasta el extremo, hasta el momento donde las fuerzas humanas, físicas, ya no podíamos hacer nada. Y déjeme darle una noticia, amados hermanos. Todos los verdaderos hijos de Dios y las verdaderas hijas de Dios que están en este lugar van a pasar por pruebas, van a pasar por aflicciones. Y no es porque yo lo diga, es porque el Señor Jesucristo así lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, no perdamos el objetivo de estar en este mundo. Tenemos que predicar y testificar en medio de las pruebas, en medio del dolor. Tenemos que predicar y testificar. Y tenemos que adorar al Señor. Tenemos que adorar al Señor, amados hermanos. Porque Él es el que levanta las tormentas, pero es el que nos lleva a puerto seguro. La palabra lo dice. Vamos al Salmo 107. Salmo 107. Y quiero invitarles también a leer el primer capítulo de la carta a los Filipenses. Muchos años después, Pablo, encarcelado después en Roma, le escribe a los Filipenses. Y sabe lo que le escribe a los Filipenses: que él tenía mucho gozo por la obra que el Señor estaba haciendo en ellos. Pero les dice: y no piensen que mis aflicciones, el estar encarcelado, es algo que va para mal. No, le dice. Porque todos los de aquí del pretorio dan testimonio, y dice: y mis pruebas se hacen patentes en Cristo. Pablo, aún estando en la cárcel, cuando le escribe la carta a los Filipenses, Pablo en la cárcel misma, él le predicaba a todos los soldados romanos y a los presos que estaban con ellos. ¿Qué les dice Pablo en el primer capítulo de la carta a los Filipenses? Aquí ya gané un montón de almas estando en la cárcel por el evangelio, les digo. Pero así como el Señor levanta la tormenta, amados hermanos, así Él es el que se encarga de calmarla. Dice el verso 23 del Salmo 107, y con esto quiero terminar. Dice, Salmo 107, 23: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Qué dice el 24? Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién habló? Habló Jehová. E hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos las olas, descienden a los abismos. Oiga, ¿cómo sentían? Sus almas se derriten con el mal. O sea, la maldad alrededor de nosotros la vamos a sentir en carne propia, hermanos. Todo lo que el enemigo puede levantar. Sus almas se derriten con el mal. 27. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Aquellos que estaban en el mar, a los que el Señor los mandó a los terrenos de ellos. Eran pescadores, eran gente de embarcaciones, pero toda la ciencia que ellos sabían le fue inútil. Así el Señor tiene que humillarnos muchas veces en las cosas que nosotros pensamos que tenemos experiencia y somos hábiles, para demostrarnos que Él es más poderoso. 28 dice: entonces, dice, claman a Jehová en su angustia. Y aquí está la clave. Esa es la clave. Esa fue la clave de Pablo. Esa fue la clave de sus discípulos. Ser obedientes al Señor y no dejar de clamar. Entonces claman a Jehová en su angustia,
¿Y cuál es la respuesta del Señor? Y los libra de sus aflicciones. 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, hermanos, después de la prueba viene el gozo y la alegría. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía el Señor al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amados hermanos, el Señor nos ha dejado en el mundo. El Señor va a permitir que las tormentas se levanten. El Señor nos va a hacer que nosotros en obediencia, nosotros sigamos remando y remando en obediencia. No deje de caminar, de clamar, de confiar, de orar al Señor y de alabar al Señor. Y cuando sus fuerzas ya no den más, ahí el Señor va a llegar a su rescate. Ahí el Señor va a calmar la tormenta. Ahí va a ver la mano del Señor. Ahí va a ver cómo el evangelio avanza, prospera. Ahí el Señor le va a hacer entender el propósito por el cual usted pasa las pruebas. Ahí el Señor lo va a hacer. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amados hermanos, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que el Señor ha vencido el mundo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, gracias por las pruebas que pones a tu iglesia. Gracias, Señor mi Dios, porque nos hace, Señor mi Dios, darnos cuenta que sin ti no somos nada, no valemos nada. Señor, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, la obediencia nos hace ver tus maravillas, Señor. La obediencia nos hace ver tu poder, Señor. Señor mi Dios, y aunque pareciera que en este mundo, Señor, hay dificultad y la aflicción es grande, Padre eterno, Señor mi Dios, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre eterno, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, que nuestro corazón no pueda ser un corazón endurecido, Señor, ni incrédulo, Padre eterno, porque en la primera prueba, Señor, vamos a perecer, Padre. Señor, que nuestro corazón sea como una tierra buena, Padre, que te dé gloria en todo, Señor. Y aunque haya dolor, Señor, aunque haya incertidumbre, Padre eterno, aunque pareciera que el enemigo se ha levantado y ha ganado mucho terreno, Señor, aunque pareciera que la situación, Señor, ya no se puede superar, Padre, ahí es donde tú actúas y glorificas tu santo nombre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a todas mis hermanas y mis hermanos que nos escuchan y están en este lugar, Padre, te pido, Señor, que pueda fortalecer sus corazones, Señor, en Cristo Jesús. Padre eterno, que puedan ser obedientes a tu palabra y puedan ser sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Padre, queremos ser guiados por ti, Padre. Ya no queremos ser guiados por las circunstancias, Señor. Queremos ser guiados por ti, Padre. En el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.